tú naciste en Yo Guatemala. nací en Guatemala, en la capital. 100% Chapín, entonces. 100% Chapín, pollo campero, ¿verdad? Chuchitos, tamales, ¿verdad? Tamales. Pero yo nací en Guatemala y el doctor le dio la oportunidad de desconectar la máquina que me mantenía vivo para que ella no tuviera una vida difícil, ¿verdad? Le dijo, ¿le puedo hacer un favor? Desconecto la máquina y nada pasó aquí. Y entonces, gracias a Dios, él escogió la madre que escogió para mí y ella dijo que no, que me mantuviera vivo a como pudiera, ¿verdad? Y mi mamá lo que hizo en ese momento fue entregarle mi vida a Dios para su servicio. Wow. De que ella iba a amarme, proveer para mí, pero que siempre y cuando yo, cuando creciera, fuera a ser un siervo de Dios. Cuando yo iba a empezar la escuela, no me querían aceptar porque decían que no tenían los maestros calificados, ¿verdad? Para poder ayudarme. Mi mamá fue y habló y como que hasta luchó, ¿verdad? Para que me aceptaran y les pidió que me dieran una semana. Si en una semana yo no podía, pues está bien, me sacaba, ¿verdad? Entonces, cuando al fin ellos accedieron a que yo entrara a estudiar, ella rápido nos fuimos de ese colegio, fuimos a la casa, me sentó en el comedor, en la mesa, y agarró un lápiz y me lo puso en los pies. Y me dijo, Carlitos, me dijo, vives en un mundo que no va a perdonar que te sientes a hacer nada. Entonces, si vas a ser alguien en la vida, tienes que primero aprender a escribir. Y puso el lápiz en mis pies, en mis dedos del pie, y se me caía, obviamente. Y ella lo volvía a recoger y lo ponía, se me caía, lo volvía a recoger hasta que yo pudiera agarrar un lápiz con los pies. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast con Ronnie. El día de hoy tengo un invitado súper especial, pero antes de presentarlo, yo quiero que ustedes le den like a este contenido, que lo comparta, suscríbete y activa las notificaciones para que sea de bendición para otras personas. Así que desde Tampa, Florida, recibimos a mi hermano, mi amigo, ¿verdad? Carlos Lara. Un aplauso para él, eso. Carlos Lara en la casa. Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Ronnie? Todo muy bien, Gracias. gracias. Hasta Tampa. Sí, ¿Verdad? viajamos, para los que no saben, hemos viajado 3 horas para poder estar contigo y Sí. ya desde ya muchas gracias, No, gracias por estar aquí. recibirnos. Y para los que no te conocen, ¿quién es Carlos Lara? Pues yo. Ajá, No. sí, porque muchos dicen, bueno, sí, es Carlos Lara, pero Sí. ¿quién es él? Sí, Cuéntanos. pues mira, soy de Guatemala Oh, wow. y por si no estás viendo el video y solo estás escuchando el audio, ¿verdad? Pues mi debilidad con la que yo nací es de haber nacido sin manos, ¿verdad? Okay. Pero aunque parezca ser un problema, no ha sido ningún problema para mí, sino que Dios lo ha hecho ser una bendición. He podido servirle a Dios por medio de la música, tocando el piano con los pies, tocando batería sin manos. Y ha sido de verdad que una bendición que ha abierto muchas puertas a las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, Claro, ¿verdad? claro. Y puedo ser testigo de eso y testimonio de que Dios obra para bien, aún cuando las cosas parecen ser para mal, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Actualmente vives en Tampa, ¿verdad? Sí. Estás en Tampa y aquí está tu iglesia. Sí, ¿verdad? estoy en Tampa. Como te contaba, soy de Guatemala. Venimos con mi mamá desde el 2005. Entonces ya llevamos aquí 20 años. Ahorita en marzo cumplimos 20 años de estar aquí y Wow, estoy 20. aquí en la iglesia Altar en Tampa y he estado aquí desde pequeño y ahora tengo la oportunidad de servir aquí en mi iglesia. Oh, buenísimo. Así que si estás aquí por Tampa, pues ven a visitarlos, ¿verdad? Y aquí Claro, están en Tampa. La claro. ubicación es más o menos por dónde están ustedes. Tampa, Florida, en la esquina de Sly con Habana. Ahí Ahí está, estamos ya, así que sirviendo si a Dios. escuchaste, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Claro. Que yo me la pasé súper bien. Súper, en el sí. sentido, Primera te lo vez. recomiendo. Si estás en Tampa, Sí. ven a visitarlos y Sí. vas a ver que Dios te va a bendecir Sí. de una forma especial. He tenido la bendición de estar en tu iglesia y ahora primera vez que nos visitas y qué bendición de verdad Sí, tenerte. buenísimo, Carlos. Fíjate que pues vamos a comenzar, vamos a ir de una vez al tema del día de hoy. Yo sé que, pero hoy vemos a Carlos que pues también viaja, ¿verdad? Está en su iglesia, Sí. ¿verdad? Que también predica en su iglesia. Ujú. Actualmente estás pastoreando Sí. junto con alguien más acá, ¿verdad? Sí, Cuéntanos eso. ¿Cómo Sí, está? estoy aquí junto con mi mejor amigo que crecimos juntos, ¿verdad? Se llama Jorge Caballero. Saludos para Sí, él, saludos a Jorge Caballero. Sí, No, no, saludos. saludos a mi parcero. No. Él es de Colombia, pero estamos aquí desde pequeños. Siempre contamos la historia de que éramos los únicos niños en esta iglesia Oh, y wow. éramos los que hacíamos los agujeros en las paredes con nuestras patinetas, ¿verdad? Siempre los domingos aparecían nuevos agujeros en las paredes. Y ahora estamos aquí sirviéndole a Dios por medio del pastorado. Y ya tú comentabas que yo viajo mucho, ya no he viajado
por 2 años, llevo 2 años sin viajar, porque estoy aquí sirviéndole a Dios en mi hogar, en mi iglesia, ¿verdad? Ujú. Hasta que Dios diga, Ujú. y estamos aquí pues sirviendo tiempo completo. Extraño el viajar, extraño el servirle a Dios de esa manera que Él lo estaba haciendo, pero quiero ser obediente al llamado y a la asignación del momento para mi vida de parte de Dios. Qué bueno, qué importante eso. Hoy vemos a Carlos, ¿verdad? Que pues está pastoreando, tocas la batería y Ujú, muchas cosas, ujú. ¿verdad? Que hemos visto, pero detrás de todo eso hay una historia, Sí, siempre. ¿verdad? Hay una Ujú, historia, todos vemos el éxito, pero nunca nos mm, preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo fue? Pues, a veces pensamos que llegó fácil, que le fue mm, fácil, él llegó sí. así nada más porque Ujú. Dios puso el dedito y él Sí, fue el favorito de Dios. Dios me puso el dedito, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Pero a mí me gustaría saber, tú naces en Guatemala, Yo ¿verdad? nací en Para Guatemala. más o menos para llevar una Ujú, historia, ujú. para que podamos llevar tu historia y conocerla. Claro, ¿Quién es Carlos Lara? Porque no claro. solamente es lo actual que hacemos, Ujú, sino también todo el proceso que hemos vivido, ¿verdad? claro. Entonces, tú naciste en Yo Guatemala, nací en Guatemala, en la 100% capital. Chapín, entonces. 100% chapín, pollo campero, ¿verdad? Chuchitos, Chuchitos, tamales. ¿verdad? Tamales. Pero yo nací en Guatemala y desde que nací con varios problemas. No Ok. solo era la falta de las manos, sino que también nací con labio leporino y paladar hendido. Entonces yo no podía respirar por mí mismo y no iba a poder hablar. Mm. No podía comer tampoco. Y entonces, desde el principio, desde el primer día, había muchos problemas que había que enfrentar, ¿verdad? Y más que enfrentarlo yo apenas acababa de nacer, era mi mamá quien lo tenía que enfrentar junto conmigo. Wow. Y el doctor le dio la oportunidad de desconectar la máquina que me mantenía vivo para que ella no tuviera una vida difícil, ¿verdad? Le dijo, ¿le puedo hacer un favor? Desconecta la máquina y nada pasó aquí. Y entonces, gracias a Dios, él escogió la madre que escogió para mí Mm. y ella dijo que no, que me mantuviera vivo a como pudiera, ¿verdad? Y mi mamá lo que hizo en ese momento fue entregarle mi vida a Dios para su servicio, Wow. de que ella iba a amarme, proveer para mí, pero que siempre y cuando yo, cuando creciera, fuera a ser un siervo de Dios. Y entonces así fue como comenzó este proceso, ¿verdad? Y sí, mira, Dios hizo la obra de comenzar a servirle de un día para el otro, literalmente. Literalmente, fue de un día para el otro. Pero fueron años y años y años de sentir como que Dios no escuchaba mi oración, Sí, sí, ¿verdad? qué Entonces, cuando Dios obró fue de inmediato, pero sí hubieron muchos años. Yo oré desde los 5 años hasta los 9 años el poder tocar la batería. Y obviamente para un niño sin manos, el tocar batería es imposible, ¿verdad? Y entonces yo le estaba orando a Dios con fe, aún de niño, con mucha fe. Imagínate, de orar desde los 5 años hasta los 9 años, significa que oré por 4 años de mi vida. A los 9 años eso es casi la mitad de mi vida que estuve Mm, orando. sí, sí. Y aún así Dios obró hasta ese tiempo y obviamente cuando Él obró, se me olvidó todo lo que renegué, se me olvidó todo lo que me quejé, porque empecé a decir, Dios obra, Dios contesta, Dios Ah, todo. Y a las 2 mm, semanas, cuando se me pasó eso, empecé otra vez a quejarme y empecé otra vez a renegar, porque yo seguía viendo cómo mi tormenta seguía, ¿verdad? Él había obrado en el desierto, Él había proveído, pero ya cuando me aburrí de lo que proveyó, entonces ya le empecé a pedir otras cosas. Y eso es algo que podemos ver hasta en la Biblia, sí, 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 con el pueblo exacto. de Israel. Y entonces yo quiero ser un testimonio y mostrar de que Dios contesta, pero hay que seguir siendo fiel aún cuando parece que no está obrando, Mm, ¿verdad? buenísimo. Porque Dios sigue obrando. Entonces tú desde muy pequeños ya venías, o sea, tu mamá, me imagino yo en el embarazo, quizás ya le habían dado un diagnóstico Mm. que tú no ibas a No, venir ella no bien. tuvo no le habían dado ningún diagnóstico. Ella tuvo un sueño Oh, donde, wow. donde en el sueño se le fue revelado que yo iba a nacer con problemas. Ajá. Wow, y Sí. cómo tu mamá pudo enfrentar ese momento de decir, ¿verdad? Bueno, si mi niño no viene así, porque fácil hubiera sido, ¿verdad? Que decir, bueno, como no viene completo, digámoslo así, ¿verdad? No Ujú. viene completo, mejor no, ¿va? Pero qué Sí. importante de ella es de que confió en Dios y Ujú. creyó también de que Claro. a pesar de tus, digámoslo así, de tus dificultades que venías, ¿verdad? Dios podía Claro. usarte, Claro, ¿verdad? eso requiere a una persona con mucha fe, Mm, ¿verdad? qué bueno. Pero también ella tuvo el sueño y
obviamente cuando uno se despierta de un sueño, uno dice, fue un sueño, ¿verdad? No sabía si era real o no. Hasta que nací se dio cuenta que el sueño Dios había usado hablando. para hablarle, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces ahí es donde obviamente ya se dio cuenta que era de parte de Dios. Entonces ahí ella pudo agarrarse de la promesa, porque en el sueño la voz le dijo, el bebé que traes dentro de ti trae problemas que para el mundo son catastróficos. Para ti y tu familia serán de bendición. Wow. Entonces cuando nací y vio que se cumplió el sueño, y entonces no solo la parte mala, pero entonces ahora también se puede cumplir la promesa del sueño, que será de bendición, ¿verdad? Entonces obviamente ella tuvo, le advirtieron, pero también se le fue prometido que iba a ser de bendición. Entonces ella tuvo que agarrarse de esa promesa de parte de Dios. Perfecto. Ujú. Entonces, ¿a los cuántos años ustedes deciden emigrar acá? ¿Pero tú estudiaste en Guatemala, pasaste por la escuela o hasta aquí? No, yo estudié en Guatemala kinder hasta el 5º grado. Entonces, cuando Yes. tenía 11 años, es cuando venimos para acá, para Estados Unidos. Y aquí yo seguí estudiando, fui a la universidad y de ahí, pues, ahora estoy aquí en la iglesia. Ujú, Sí. ujú. Y la siguiente pregunta que te iba a decir es, ¿en qué momento de tu vida, obviamente cuando estás niño no te das cuenta de lo, pues de lo que te falta o de lo que tienes, ¿no? Sino que llega un punto, un momento de decir, wow, lo tengo en mis manos. Ujú, ujú. ¿En qué momento fue eso o a qué edad fue eso que tú te das cuenta que tienes como ese sentido de ya verme, ¿no? Claro. Ya entender qué está Ujú. pasando, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento te das cuenta? No tengo mis brazos, como Eso, un niño claro, normal, ¿no? claro, eso fue a los 4 años cuando comencé a ir a la escuela, al colegio, ¿verdad? Ahí, cuando vi que no podía jugar los juegos que mis amigos jugaban, cuando vi que no podía sostener las cosas, cuando vi que no podía escribir como mis amigos escribían, entonces cuando me empecé a ver al espejo y empecé a ver lo diferente, ¿verdad? Las diferencias que yo tenía, y es cuando empecé a anhelar ser como mis amigos, tener las manos, quería ser como ellos porque obviamente quería jugar lo que jugaban, quería poder hacer las cosas que hacían, quería poder sostener un lápiz fácilmente, o sea, Sí, 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 sí. cosas básicas, ¿verdad? Exacto. Que quizá uno lo toma a la ligera, Ujú. pero sostener un lápiz es una gran bendición, ¿verdad? Sí, fíjate que, Ajá. pero que te No, interrumpa. no, A dale. veces son cosas pequeñas que a veces Ujú. nosotros menospreciamos, ¿verdad? Sí, De hacer, pero no te das cuenta que hacer algo tan simple también es un privilegio, claro, ¿verdad? claro. Porque hay personas que quisieran hacerlo, pero Ujú. no pueden, ¿verdad? Exactamente. Entonces te dejo continuar. Exactamente. Entonces, cuando uno pasa por un proceso donde a uno le falta algo, uno aprende a valorar lo que uno no tiene, ¿sí? Y eso te hace valorar cuando recibes algo, Ok. pues a valorarlo más. En cambio, cuando nunca te falta algo, pues no lo valoras tanto, ¿verdad? Y eso puede pasar hacia con los cristianos, cuando Mm, desde nacimiento estamos en la iglesia y sabemos que somos salvos y sabemos que Cristo murió por nosotros, es algo tan normal que lo tomamos muy a la ligera, ¿verdad? ujú. En cambio, a alguien que ha vivido una vida lejos de Dios y conoce a Cristo y ve el cambio en su vida, lo valora mucho. Igual Exacto. con las manos, ¿verdad? Yo sabía que era vivir sin manos. Yo anhelaba tener lo que los demás tenían, ¿verdad? Y eso me llevó a cuestionar a Dios y a hacer siempre la pregunta que yo me imagino que todos nos hacemos a veces es, ¿por qué? Mm, Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me causaste esto? mm, Y siempre mi pregunta a Dios fue, Dios, ¿por qué? Porque yo sabía que Dios tiene el poder, sí, uno, sí. para haberme dado manos desde el nacimiento Ujú, o para darme las manos aún aquí en la tierra. sí. Yo sé que Dios puede hacerlo en un instante. Mm, Entonces mi pregunta no era, Dios, ¿puedes hacerlo? Sino que mi pregunta es, ¿por qué no lo has hecho? mm, ¿Por qué? Si tú sabes que yo te quiero servir, yo quiero tocar una batería, ¿por qué no me has dado las manos, verdad? Y sabes, uno a veces cree ser un poco más listo que Dios, porque yo cuando le oraba a Dios, yo le decía, Dios, yo quiero tocar la batería, yo te quiero servir porque sabía que no lo iba a poder hacer al menos que me diera las manos. mm. Entonces yo le decía, yo te quiero servir, Ok, ¿verdad? ok. Porque sabía que solo lo podía hacer si me daba las manos. Yo quiero tocar Mm, la batería, o a sea, cambio a de... cambio de las manos, ¿verdad? Qué Y buenísimo. entonces igual uno puede a veces decir eso, Dios, si tan solo me dieras una casa,
Un Yo carro. invitaría a los hermanos a la iglesia, a la casa a adorar todos los viernes, ¿verdad? Sí. Si me dieras un carro, yo llevaría a los hermanos Sí, a la sí. iglesia. Si me dieras dinero, uy, mi diezmo sería grande, Una Dios, novia, ¿verdad? yo te Ah, diría. o bueno, todavía estoy orando. Estamos ¿Verdad? orando. Ya empezaron con las preguntas esas, Ya ahí, ¿verdad? incómodas, preguntas No, que no no, se no. tienen que Pero, hacer. pero, ¿verdad? Entonces yo le decía, aunque no estaba consciente de lo que yo estaba haciendo, yo le decía a Dios, Dios, yo te quiero servir, porque sabía que solo lo podía hacer si me daba las manos. Pero yo no conocía a un Dios que podía hacer un camino donde no había un camino. Hasta que Dios me mostró eso, porque mira, me permitió tocar batería aún sin manos. Me permitió tocar Sí. piano aún sin manos. Me permitió hacer lo que muchos quieren hacer, que es predicar viajando por naciones, Y- aún sin y manos. sin manos. Entonces mira que Dios cumplió su promesa a su manera, no a la manera que yo veía que Él lo tenía que hacer. Entonces eso fue un proceso largo. Entonces a los 4 años es cuando me di cuenta que yo era diferente. Y es cuando tuve que sentarme y a los 4 años, imagínate, es una conversación muy dura Sí, sí, tener y con muy Dios. niño. Sí, y tenerla con Dios. Y yo me senté y le dije a Dios, Dios, no puedo creer que me estás haciendo esto. Mm. No puedo creer que me vas a permitir vivir toda una vida sin manos. Wow. Yo que te he hecho. Yo que te quiero servir. Veo a todos con manos y muchos no hacen nada para servirte. Mm. Y yo que te quiero servir, ¿me limita a servirte? Y entonces fue duro porque es cuando me di cuenta que iba a ser una tormenta que duraría toda la vida. Wow. Entonces ahí es donde tuve que aprender que aún en medio de la tormenta, yo iba a tener que abrir mis ojos para ver cómo Dios obraba en la tormenta. Cómo Dios en medio de la tormenta, mira, Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua sin calmar la tormenta. Mm. Las olas seguían, Sí, sí, ¿verdad? sí. El viento seguía recio, No las calmó. ¿verdad? No, pero llamó a Pedro a caminar sobre el agua en medio de la tormenta igual. Tuve que aceptar el hecho de que quizá mi tormenta de no tener manos iba a continuar, pero yo tenía que animarme a salir de la barca y comenzar a caminar por fe. ¿En quién? En quien me estaba llamando, ¿verdad? Y entonces era un proceso donde tuve que aceptar de que Dios obra a su manera, Mm. aún en medio de la tormenta, Sí, sí. y yo tengo que simplemente seguir caminando, escuchando su voz y obedeciendo. Y qué difícil es creer en un Dios tan perfecto cuando yo soy imperfecto. Sí, Porque a veces se escucha, bueno, y es bíblico, que Dios todo lo hace perfecto. amén. ¿Va? Yo Y- lo creo. y yo lo creo que Él lo hace Amén. perfecto. Ujú. Pero qué tan difícil es batallar cuando, ok, yo estoy viendo y leyendo, ¿va? Su palabra dice que Él es perfecto y todo lo hace perfecto. Ujú. Pero cuando yo me veo al espejo, Mm. porque el hecho de que quizás yo tenga mis manos, pero yo puedo sentir que soy imperfecto, Claro, ¿verdad? claro. A veces pues yo puedo pelear con Dios, decir, bueno, Dios, si tú haces perfecto, pero yo estoy imperfecto. Pero mira qué tan perfecto es nuestro Dios que aún en nuestras imperfecciones se ve su perfección. Mm. Porque mira lo que dice 2 Corintios, dice, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces mira, hasta en nuestra debilidad, en nuestras imperfecciones, su poder es perfecto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces esto en realidad, el no tener manos, lo único que ha hecho en mi vida es hacerme lo más fácil mostrar que no soy yo, sino que es Dios, ¿verdad? Qué Y buenísimo. entonces, y eso es una gran manera de vivir la vida, porque estoy viviendo en mi debilidad, pero disfrutando de su perfección, ¿verdad? Porque Él no se confundió, Él no se equivocó, Exacto. Él no es que a Dios se le pasaron las manos, no se le escapaban de las manos, no, sino que literalmente Dios tiene un propósito, ¿verdad? Cuando le preguntaron a Jesús, cuando vieron, ¿verdad? Le dijeron, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Y Sí, dijo, sí, sí. no, no, eso es para la gloria Gloria de Dios. del Padre, ¿verdad? Y qué verdad tan hermosa saber de que aún en nuestras debilidades, en nuestras imperfecciones, es para la gloria del Padre. Pero yo sí creo que tenemos la opción de no usarlo para su gloria, ¿sí? Podemos vivir una vida renegando y quejándonos y lo que Él podría usar para Él, lo podemos usar simplemente en contra de Él, ¿verdad? Sino que hay que tomar una decisión y de verdad requiere rendirse de cómo uno cree que Dios debe obrar, rendir todo de nosotros, despojarnos de nosotros mismos para permitir que aún cuando no lo entendemos, Él obre y su poder sea perfeccionado a través de nuestra debilidad. Buenísimo. Ujú. Ahora, yo quisiera preguntarte esto. Ya te das cuenta que no tienes las manos, ¿no?
Ahora, ¿cómo fue tu etapa en la escuela? Mm, Porque bueno, yo me doy cuenta, digamos, en mi casa, ¿verdad? Me veo al espejo y no tengo mis manos. Bueno, quizás el problema ahí, pues yo ya lo sé yo, pero es como ahora, como mm, yo me expongo ante el público, ante claro, las demás personas. claro. Y más los niños, a veces Más los niños, sí. los niños, pues son niños, a veces no Ujú, miden lo que dicen, sí. ¿verdad? Porque son niños, aún no tienen el entendimiento del bien y el mal. Ujú, Entonces, ¿cómo fue tu etapa claro, al llegar a la escuela y ver que pues yo sí, soy diferente? ¿Cómo claro. fue tu etapa en la escuela? Sí, yo desde muy temprana edad tuve que entender de que quizá los niños, aún sin querer, pueden herir, ¿verdad? Ujú, sí, sí, exacto. Pero por la sabiduría de parte de Dios, desde niño, entendí de que si yo hacía las cosas mejor que mis amigos, no tenían razón por la cual burlarse. Entonces, no es de que yo Mm, hacía las cosas mejor para ser mejor, sino que para que no hubiera un motivo de que se burlaran. Entonces llegaba al punto donde hacía las cosas tan bien por la gracia de Dios que mis amigos venían y me decían, hey, ¿me ayudas con esto? Le pedían ayuda al niño sin manos al que a cortar las figuritas con tijeras. Imagínate, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se iban a burlar? ¿Verdad? Si escribía mejor que ellos, si cortaba mejor que ellos, o sea, y no era para recibir la gloria, pero era porque lo vi como una manera para evitar esos problemas, porque mm, imagínate, si los niños se burlan de niños simplemente por el color de sus ojos, sí, imagínate ya por no tener manos, pero son cosas que uno de niño no puede controlar. Uno no puede controlar esas cosas. exacto. Pero entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues permitir que Dios use esas debilidades y hasta, mira, de niño a niños podía yo mostrar el poder de Dios. Y no es por creerme ni nada, pero reconozco que era Dios por su gracia cubriéndome. Porque es que en high school nunca me ofrecieron drogas. Porque es que en high school nunca nada. Porque literalmente me veían eh, y veían algo diferente, ¿verdad? A Mm, unos niños que molestaban a otros niños y yo lo veía y yo trataba de meterme por medio, esos que molestaban me trataban muy bien. ¿Por qué? Porque yo creo que la gracia de Dios cubría mi vida y la sigue cubriendo de tal manera que, que no se ve la debilidad. Mira, yo siempre cuento esa historia. Cuando venimos con mi mamá a Tampa, ujú. ella descubrió Goodwill. ¿Sabes cuál es Goodwill? La tienda Goodwill. Oh, sí, 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 La sí, sí. tienda de todo usado, ¿verdad? De Sí, todo de segunda mano. Y yo a todo nunca... nuevo. Sí, ya, todo nuevo para mí, ¿verdad? Para, sí, Sí, sí. exacto, para mí. Entonces mi mamá llegó a la casa y me dijo, Carlitos, te voy a llevar mañana a una tienda que te va a encantar, ¿verdad? Me llevó al otro día y cuando entré había un olor raro, ¿verdad? Un olor como a usado, como, ¿verdad? A segunda mano. Yo ni siquiera sabía que olía a la primera mano porque no tengo manos, ¿verdad? Pero todo olía a segunda mano, ¿verdad? Y entonces entré y me di cuenta que todo era usado. Entonces imagínate, yo a los 12 años dije, nah, yo no voy a comprar de aquí, eso todo es usado, ¿yo por qué? Y seguí caminando solo para ver y vi una camisa que me encantó, los colores y todo, pero dije, no, yo no voy a comprar de aquí nada usado. Regresé y otra vez, pero yo quiero esa camisa. No, 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 no. Seguí caminando. La tercera vez vine y dije, si cuesta menos de $25, la compro. ¿Verdad? Bueno, se la pido a mi mamá porque yo tenía 12 años. Y entonces, cuando vi el precio decía $1. Y me quedé, oh my gosh, esa camisa, $1, pero está hermosa. Y la saqué y tenía un agujero en el hombro. Literalmente estaba rota. Entonces dije, ¿y quieren $1 por esto roto? Esto es para trapear, esto es para qué sé yo, ¿verdad? Y Y es la puse de basura, regreso ¿verdad? ya más tranquilo. Oh my gosh. Ah, qué bueno, porque de verdad quería esa camisa. Y seguí caminando y regresé a la camisa porque de verdad yo quería esa camisa. Y dije, bueno, el agujero está en el hombro. Si me pongo una chaqueta encima, ¿verdad? Un suéter encima, se ve la camisa en medio, pero nadie ve el agujero y ya. Y $1, vale $1. Y entonces, pues, se la pedí a mi mamá sin que viera que estaba rota porque no me la hubiera comprado. Y entonces me la puse esa noche para el grupo de jóvenes, ¿verdad? Me puse un suéter, me puse un clip para que no se abriera el suéter y se veía la camisa y nadie vio eso. Y hasta me decían, wow, como decíamos en Guatemala, ¿verdad? Qué chula tu camisa, ¿verdad? Qué Qué bonita. Y calidad. todo, calidad, ¿verdad? ¿Y cuánto me costó? $1, ¿verdad? Mm, Y entonces nadie se dio cuenta, ¿verdad? Pero yo de verdad quería esa camisa. Hace unos años fui a predicar a una iglesia en Miami bien grande y yo estaba ahí durante la alabanza enfrente y el Espíritu me recordó esa camisa. Ya años después, yo ya tenía que como 26 años, 27 años después, y yo me empecé a reír de que compré una camisa de $1 con un agujero, ¿verdad? Y que la pude usar. El Espíritu, cuando estábamos ahí, me dijo, tú eres esa camisa. Y yo mm, literalmente me distraje de la adoración, de la alabanza y me senté y le dije, ¿cómo así que yo soy esa camisa?
Y mira lo que el Espíritu reveló. Me dijo, para el mundo tú estás roto y tienes un agujero y nadie ni nada te puede usar. Pero Dios te veía tanto y quiso usarte que Él decidió cubrirte con su gracia para que nadie viera la imperfección, pero vieran la camisa y vieran su poder sobre ti, ¿verdad? Y Él te quiso y pudo usar. Y entonces, imagínate, entonces yo reconozco que desde pequeño yo creo que la gracia de Dios cubrió mi vida de tal manera que hasta los niños, mira, nunca en mi vida he recibido bullying, para nada, que me cubría de tal manera su gracia que desde niño hasta los niños, ¿verdad? No veían mi debilidad, sino que veían la gracia y el poder de Dios al poder hacer las cosas bien, ¿verdad? Y entonces, esta vida, de verdad, hay que permitir. Sí, uno ve la debilidad, uno se conoce a uno mismo, ¿verdad? No se puede esconder. Uno no, ¿verdad? Y como tú dices en la mañana, uno al verse al espejo o uno al ver nuestro corazón, pero entonces permitir que Dios cubra nuestra vida con su gracia, nuestras imperfecciones con su gracia, para que sea lo bonito, lo que viene de Él, que sale y que se muestra, ¿verdad? Y que el mundo ya no vea más la debilidad, sino que vean su gracia sobre nosotros. Buenísimo. ¿Nunca recibiste una burla así que te marcó algo? Nunca en mi vida recibí una burla. Es que de verdad, no sé si la gente me cree eso, o no sé si yo tan mala memoria que no me acuerde, pero literalmente nunca en mi vida nadie se burló de mí. Por lo menos no enfrente mío. Que usualmente los bullies que lo hacen enfrente ¿no? de la gente, sí, ¿verdad? Exacto, o sea, pero no, nunca en mi vida, la verdad. ¿Alguna vez te enojaste con Dios por haber nacido así? ¿O le reclamaste? ¿Fue algo? Porque quizás no pienso yo que la noche fue la noche de la mañana, quizás fue un proceso, ¿no? La verdad ni me alcanzarían los dedos para decirte cuántas veces me enojé con Dios. Ese es un chiste. Pero bueno. Sí, exacto. Ronnie como que no sé si reírme. O llorar, Sí. No, sí, claro, yo me enojé con Dios, yo me enojaba mucho con Dios y yo con Dios soy pana. O sea, nosotros hablamos como amigos y yo sí me enojaba con Dios, así como me puedo enojar con un amigo, pero me puedo molestar y yo sí, especialmente cuando veía que su decisión afecta toda mi vida, ¿verdad? De que porque tú me quisiste así, voy a tener que vivir toda mi vida así. Pero al mismo tiempo, sus decisiones afectan toda mi vida. Cuando Él decidió matar a su hijo por mí, afectó toda mi vida y toda mi eternidad también. Entonces, qué bonito es depender de un Dios que cuando Él decide algo y Él da la palabra, afecta todo a tu alrededor, toda tu vida. Y aún cuando uno no lo entiende, ¿verdad? Qué hermoso es de que Él tiene paciencia. De verdad, tiene paciencia con nosotros. Porque yo, al momento que alguien me cae mal porque se sigue quejando, les dejo de hablar ya. Honestamente, ¿verdad? Pero Dios no. Él seguía en silencio, escuchando. Y ya cuando yo me callaba, Él hablaba. ¿Verdad? Ahí ya dependía de yo si escuchar o no. ¿Verdad? O obedecer o no. Y entonces, sí, siempre puedo decir que me quejaba con Dios. Sí, una de las cosas que una vez fuimos a comer con unos amigos y alguien empezó a hacer la pregunta, ¿qué tú admiras más de Dios? Y todos decían, y yo decía, ¿qué admiro yo más de Dios? Lo que yo, la verdad, voy contigo, y lo que yo admiro mucho de Dios es su paciencia. Oh, claro. Porque nos tiene una paciencia que a pesar que le fallamos, al otro día siempre nos está esperando ahí. Sí. No, y yo digo, cuántas veces yo la he regado, porque pues el hecho que estemos haciendo algo, digámoslo así, que nos puedan aplaudir, pero no saben que también nosotros somos seres humanos y le fallamos a Dios y somos débiles en muchas áreas, pero Dios tiene que tener paciencia con nosotros, ¿verdad? Quizás hay alguien que nos está viendo y puede pensar, no, Dios ya se cansó de mí, pero yo te quiero decir que Dios sigue teniendo paciencia contigo y está siempre esperando para darnos nuevas oportunidades, ¿verdad? Entonces, Carlos, ya que vamos a yo veo que tú mencionas mucho a tu mamá. Qué importante fue tu mamá durante bueno, hasta el día de hoy. Sí. Ella sigue siendo importante. Claro. Pero qué importante fue ella durante todo tu proceso, porque fue un proceso, porque en ese momento tú no hacías lo que hoy en día haces, ¿no? No, para nada. Pero qué rol ella tomó y qué de ayuda fue ella para tu vida durante toda esta etapa, ¿no? Mira, tan solo con contarte el hecho de que cuando yo iba a empezar la escuela, a estudiar en el colegio en Guatemala, ¿verdad? No me querían aceptar porque decían que no tenían los maestros calificados, ¿verdad? Para poder ayudarme. Y entonces no me querían aceptar. Mi mamá fue y habló y como que hasta luchó, ¿verdad? Para
que me aceptaran y les pidió que me dieran una semana. Si en una semana yo no podía, pues está bien, me sacaba, ¿verdad? Entonces, cuando al fin ellos accedieron a que yo entrara a estudiar, ella rápido nos fuimos de ese colegio, fuimos a la casa, me sentó en el comedor, en la mesa, y agarró un lápiz y me lo puso en los pies. Y me dijo, Carlitos, me dijo, vives en un mundo que no va a perdonar que te sientes a hacer nada. Entonces, si vas a ser alguien en la vida, tienes que primero aprender a escribir. Y puso el lápiz en mis pies, en mis dedos del pie, y se me caía, obviamente. Y ella lo volvía a recoger y lo ponía, se me caía, lo volvía a recoger hasta que yo pudiera agarrar un lápiz con los pies. Cuando yo iba a empezar la escuela, a estudiar en el colegio en Guatemala, ¿verdad? No me querían aceptar porque decían que no tenían los maestros calificados, ¿verdad? Para poder ayudarme. Y entonces no me querían aceptar. Mi mamá fue y habló y como que hasta luchó, ¿verdad? Para que me aceptaran y les pidió que me dieran una semana. Si en una semana yo no podía, pues está bien, me sacaba, ¿verdad? Entonces, cuando al fin ellos accedieron a que yo entrara a estudiar, ella rápido nos fuimos de ese colegio, fuimos a la casa, me sentó en el comedor, en la mesa, y agarró un lápiz y me lo puso en los pies. Y me dijo, Carlitos, me dijo, vives en un mundo que no va a perdonar que te sientes a hacer nada. Entonces, si vas a ser alguien en la vida, tienes que primero aprender a escribir. Y puso el lápiz en mis pies, en mis dedos del pie, y se me caía, obviamente. Y ella lo volvía a recoger y lo ponía, se me caía, lo volvía a recoger hasta que yo pudiera agarrar un lápiz con los pies, ¿verdad? Obviamente no aprendí a escribir de una vez porque para eso va uno a la escuela, para aprender. Pero ya con solo poder agarrar un lápiz ya podía aprender. Entonces, mira, hasta en ese primer paso de la vida, que era ir al colegio, ella fue la que se puede decir, me forzó a agarrar un lápiz con los pies. Cosa que quizá por voluntad propia no lo hubiera hecho, sino que hubiera sido una persona que hubiera dicho, no puedo, no puedo, ¿verdad? Ella no me permitió nunca decir no puedo. Pero es que es la importancia de un padre en la vida de un hijo. No solo ella me decía, no digas que no puedes, ¿verdad? Sino que ella también me apoyaba, ¿verdad? Entonces no solo de decirle a tu hijo, no digas eso, hazlo. Sí. No, sino que ella buscaba maneras de apoyar. Igual, cuando yo quise aprender a tocar el piano, ¿verdad? Obviamente, para un niño de 13 años tocar el piano sin manos es imposible, ¿verdad? Y entonces cuando yo vine a mi mamá y le dije que yo quería aprender a tocar piano, no me puedo imaginar a mi mamá que un hijo sin manos venga y le diga, quiero tocar piano. ¿Qué le dice uno a un hijo? ¿Qué le dice? Le dice, sí, mijito, cuando te crezcan los dedos, ¿verdad? No, ¿qué le dice uno, verdad? Literalmente. Entonces mi mamá solo me escuchó y me dijo, ok, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Y yo, sí, yo emocionado porque no me había dado cuenta en el hecho de que quizás no podía, sino que yo emocionado se me ocurrió y ya. Y entonces ese mismo momento que le dije, quiero tocar piano, ella me dijo, bueno, voy a ir a trabajar. Yo le dije, pero hoy no trabajas. No, me toca trabajar hoy. Yo, ok, está bueno. Se fue. Yo me quedé pues ya jugando y todo. A las 2 horas regresó y había ido a Walmart y compró un piano. Wow. O sea, al momento que le dije que quería tocar piano, fue en bus, porque no teníamos papeles, no teníamos carro, no teníamos nada. Fue a Walmart, me compró un piano, lo trajo y mira, muy sabia, porque ella sabía que cuando un hijo quiere servirle a Dios, se invierte en ellos, ¿verdad? Se les apoya. Y eso fue la promesa que le dijo a Dios cuando yo nací. Yo le apoyaré, lo amaré con una condición, que cuando él crezca, él te sirva. ¿Verdad? Sí. Entonces, obviamente, cuando llegó el anhelo, que mira, ella no fue la que me dijo, sírvele a Dios. No, cuando ella vio que el Espíritu empezó a hacer una obra en mi corazón y empezó ese anhelo en mi vida de poder servirle a Dios, ¿qué hizo ella? Apoyarme, invertir. ¿Será que ella tenía dinero para un piano? Estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Estoy seguro que no. ¿Verdad? Pero ella fue y compró un piano de $80, ¿verdad? Lo trajo. Y ahora es lo que Dios usa, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es que viajaba, ¿verdad? A países porque Dios me usa por medio del piano con los pies. ¿Aún tienes el piano todavía? No, ese piano no, es de $80, duró 3 meses tal vez. Pero ahí fue como para aprender. Tengo un video con ese piano. Y qué importante es empezar con algo porque
está bien que muchos dicen, tengo el anhelo, pero necesito algo caro para comenzar, ¿no? Pero tú con lo que tenías y a pesar de cómo lo ibas a tocar, decidiste Claro. empezar con eso, ¿no? Porque mira, en primer lugar, no me importaba qué piano era. Yo creía que lo que necesitaba eran manos. Ujú. So, ahí ya ni me importaba qué piano que era. Yo ya sabía que lo que necesitaba eran manos. Entonces ya lo demás no importaba, ¿verdad? Entonces eso también me permitió pues hacerlo con lo que tuviera. El no tener manos me ha ayudado a aprender de que a veces uno tiene que hacer las cosas sin tener lo que uno cree que uno necesita, Wow. ¿verdad? Igual, por ejemplo, con el podcast, con videos. O sea, uno dice, no, pues voy a esperar a comprar el micrófono caro para empezar, ¿verdad? Exacto. Y uno nunca empieza. Porque a veces Sí, no hay sí. dinero, o sea, Sí, sí, sí. literalmente, ¿verdad? Pero, y Dios, es que mira, cuando faltan las cosas, es cuando Dios más tiene la oportunidad de proveer y Mm, demostrar que es Él, qué buenísimo. ¿verdad? Entonces, un podcast, imagínate, que tiene tal vez poco, Dios lo puede usar grandemente. Exactamente. Más que uno que tiene todo, pero le falta lo que Dios anhela, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso va en la vida también, en la vida. Me he dado cuenta que lo único que necesito para servirle a Dios en mi vida son dos cosas. Uno, aire en mis pulmones. Mm, Y dos, que es el mismo valor, su espíritu y su presencia. wow. Porque yo tengo problemas de mis pulmones. Tenía. Dios me sanó hace unas semanas. Amén. Eh, me di cuenta muy fácilmente que sin aire no puedo hacer nada. Pero también me he dado cuenta en mi vida que sin su presencia no puedo hacer nada. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces son las únicas dos cosas que me he dado cuenta que necesito para servirle a Dios en este mundo físico. ¿Verdad? Ya cuando me falte el aire, pues ya estoy con Él. Sí, exactamente. Cuando me falte aire, ya estoy en su presencia pura, ¿verdad? Exacto. Entonces, mientras tenga aire en mis pulmones, tengo todo lo necesario para en este mundo servirle a mi Dios, quien me ha mostrado que Él sabe cómo deben ser las cosas y lo que uno tiene que hacer es soltar, Ujú. soltar y permitirle a Él que Él sea quien obre. Buenísimo. Ahora, yo quería preguntarte a todo esto, ¿qué fue de tu papá? Ujú. De mi papá biológico, Ajá, tu papá sí, biológico. sí, Ajá. vive en Guatemala. Mis papás se separaron cuando yo tenía 4 años, Ok. ¿verdad? Entonces, él sigue en Guatemala y todo. Cuando nos venimos con mi mamá aquí a Estados Unidos, pues nos venimos solo ella y yo, ¿verdad? Entonces, mi papá se quedó en Guatemala. Aquí mi mamá conoció a mi padrastro, que ese es un testimonio, o sea, increíble, o sea, Para para la la próxima, próxima. ¿verdad? Atentos, atentos. Eso ya son los testimonios de mi mamá, porque yo no quiero contar los de ella, Sí, exacto. pero ese es un testimonio, pero es que grande. Y entonces aquí ya ella conoció a mi padrastro y pues él ha sido literalmente mi papá, ¿verdad? Mm. Él es quien yo llamo papá y quien me ha apoyado en todo, al igual como mi mamá. Ujú. Sí, y yo te pregunto esto porque, o sea, tu vida no ha sido fácil como pareciera, ¿no? Hoy que lo vemos, porque no solamente naces así sin tus manos, Ujú. no solamente y también prácticamente vienes a los Estados Unidos, estás sin tu papá. Sí. Qué difícil, ¿no? Son, Ujú. son, son muchas cosas, pero Sí. en medio de eso, o sea, si Dios lo pudo hacer contigo, ¿qué no va a hacer con alguien que, digámoslo así, o sea, tienes todo alrededor, o sea, Claro. tienes hasta las posibilidades? Tú no, y como tú decías, quizás lo económico Ujú. no había para comprar un piano, Sí. pero ahí sí que, como decimos, tu mamá se la rifó, como vimos en Sí. Guatemala, ¿verdad? Para sacar adelante y creyó en ti. Mira que, Qué solo para importante eso. decirte, hubo una noche aquí en Estados Unidos que dormimos en la calle, Wow. porque no teníamos dónde dormir. O sea, ¿sí? O sea, ¿Y te recuerdas bien de ese día? ¿Cómo fue? claro, claro, claro. ¿Quieres que te lo cuente? Sí, cuéntalo, que queremos, Ok. que queremos saber Ese ya para es el testimonio de mi mamá. Ok. Ok. Entonces, mira, ella ahorró, nos quedamos obviamente sin la visa porque ya habíamos estado aquí mucho tiempo, así que no enseñen esto al gobierno, ¿verdad? No, no. Pero, Por si lo están buscando, por por si es favor, verdad. no. No, 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 pero, Es otro Carlos. no, no. Ay, Ese sí tiene manos. Pero, y entonces, mira, no teníamos nada, no teníamos papeles, no teníamos nada. Ella ahorró para regresarnos a Guatemala, ¿verdad? Porque no le funcionaron sus planes aquí. Entonces ella ahorró por 3 meses y ya el día que nos quedamos en la calle, que no teníamos dónde dormir, al otro día nos íbamos a ir al aeropuerto y regresarnos a Guatemala, Wow. ¿verdad?
Y entonces nos quedamos en una esquina enfrente de un 7-Eleven en una parada de bus. Y ahí, pues yo me quedé dormido en las piernas de mi mamá y ella se quedó ahí, pues, vigilando, Wow. ¿verdad? Y ella me cuenta que en esa noche ella se quejó con Dios. No se quejó, pero le preguntó a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Verdad? Mm. No puedo creer que nos estás haciendo eso. Nunca nos habías hecho esto. Nunca nos habías dejado con las manos vacías, ¿verdad? Y le dijo, si quieres que nos regresemos mañana, está bien, lo acepto, está bien. Pero si quieres que nos quedemos, te pido por una señal muy específica, le dijo. Y eso es que mañana, antes del mediodía, alguien me proponga matrimonio. Y eso fue. Si nadie me propone matrimonio antes del mediodía, nos regresamos a Guatemala. Si alguien me propone matrimonio, nos quedamos. Amaneció, entramos al 7-Eleven como a las 7 de la mañana a comprar un jugo de naranja y todo. El de la caja registradora empieza a hablar con mi mamá, ¿verdad? Hablan como por 20 minutos. Y de repente él le dice, mira, es muy loco lo que te voy a decir ahorita, le digo. ¿Pero será que te casarías conmigo? Así de la nada. Así. ¿No sabías esta historia, no? Y entonces, ella le dice, ella dice que si no hubiera hecho esa oración, ella le da una cachetada y se va, ¿verdad? Pero como ella había hecho esa Exacto. oración, le dice, ¿por qué me preguntas eso? Y le dijo, yo los he visto aquí varias veces y he visto a tu hijo. Y dijo, yo sé que Dios manda a niños así solo a mujeres muy especiales. Wow. So, tú tienes que ser muy especial, ¿verdad? Y él es mi padrastro. Wow. Él es mi padrastro. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, él es el que yo llamo papá y que me ha apoyado igual como mi mamá. Wow, qué impresionante. ¿Verdad? O sea, Así por eso digo, mira, cuando Dios obra, sí, obra. exactamente, como Ujú. él. Y a veces, como tú dices, a veces pensamos que va a ser a nuestra manera, pues a veces esa es la manera del Señor. Pero a veces nosotros no entendemos eso. Creemos que Él Sí, lo va a hacer como yo pienso, ¿no? O claro. como yo creo, pero Pero, Él lo va a hacer conforme a su voluntad. pero como Él mira quiere. tan bueno Dios que lo hizo como mi mamá se lo pidió. Mm, Antes del mediodía que alguien me proponga matrimonio. Dios lo pudo haber hecho de cualquier otra manera. sí, sí, Pero para exacto. mostrar que era Él, Sí, ¿verdad? Lo hizo como ella le pidió, ¿verdad? buenísimo. Y mira, yo no sé. Y quizá me falta esa fe y por eso sigo soltero. Pero qué Por poco fe, tiempo, por pero poco tiempo. qué fe para decirle eso a Dios. Porque al momento de decirle, si no mandas nadie, nos regresamos. Estás dejando ir de lo que trabajaste tan duro para lograr, Mm, ¿verdad? O de lo que quizá algún día pensaste que era una promesa, venir a Estados Unidos, sí, ¿verdad? exacto. Que habíamos recibido esa promesa. Entonces era como mi mamá soltar esa promesa. Igual como Abraham con Isaac. Habían sido prometido que iban a bendecir el mundo por sus generaciones, descendencia. Entonces cuando le pidió la vida de Isaac, entregar la vida era como entregar la promesa que Dios había dado, Exacto. ¿verdad? ¿Qué fe requiere entregar una promesa de regreso a Dios? Pero Él no pide sus promesas de regreso, sino que en esos momentos es donde uno se da cuenta que fue la voz de Él dando esa promesa y es quien va a cumplir esa promesa. Sí, porque a veces Sí. pensamos que las promesas se van a cumplir fáciles, ¿no? Hmm, Pero a veces no sabemos. Sí, Sí es bonito cuando nos prometen y todo, eso es muy bonito, pero sí, el proceso para que Ujú. se cumpla, claro. eso a veces es muy difícil de entenderlo. Y a veces ni lo vamos a entender, pero Sí. Dios siempre va a cumplir. Dios Y siempre va a cumplir. Sí. Ahora, mi pregunta es, bueno, no sé cuánto tiempo llevamos ahí, como quiera. Le damos, ¿ok? Era vigilia, ¿no? Vigilia. Aquí seguimos. Mira, entonces, la siguiente pregunta que yo te quería hacer es esta. ¿Cuál fue el primer instrumento que tú aprendiste? Ujú. ¿Cuál fue el primero que tú dijiste? Yo quiero ese instrumento, no sé en qué Sí. momento fue que... La batería. La batería fue la que empecé a aprender desde los 9 años, ¿verdad? Y esa fue el que le oré por 4 años a Dios de que quería tocar y fue el primero que Dios me dio la habilidad y el regalo para poder ejecutarlo. ¿Mm? Sí, y para los que no saben, tú tocas la batería solamente con Con un prácticamente... brazo, sí. Con un brazo, Con los sí. 2 pies, obviamente, normal, ¿verdad? Ajá. Y con un brazo, exactamente. Y tocas muy bien, porque yo te he visto, Gracias. y los que no lo han visto, vayan a su canal, Carlos Lara Life, ¿no? Eso, Así se sí, llama. sí, Carlos Lara Life, sí. Ahí están todos sus videos, ustedes véanlo. Sí. La verdad que es impactante cómo lo haces, hasta Claro. has sacado hasta covers de canciones, Claro. que yo digo, esas canciones están complicadas, ¿cómo Sí. las va a tocar? Y casi prácticamente sacas igual. Claro, casi no, igual. No. Mejor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sammy Morales, por favor. Soy ¿estás bien viendo humilde, eso? soy bien humilde. Sammy Morales, ¿verdad? Por favor, perdón. Ajá, entonces, Mándame unas maquetas, por favor. sí, he visto. Entonces
Y la batería fue el La primer batería instrumento. fue, sí. Y luego, ¿cuál fue el otro que tú Después fue la trompeta en la escuela, que aprendí Oh, a wow. tocar en la banda de la escuela. Y el tercero fue el piano. Ujú. Wow, el piano. ¿Y cómo Mm. llega el piano? ¿Cómo te nace el tocar el piano Sí. y con los pies? La verdad que Ujú. pareciera complicado, pero sí Sí, sí es pudiste. complicado. Sí, Honestamente sí sí, es sí. complicado. El piano fue por necesidad que lo empecé a tocar. Porque yo había llegado a un punto en mi vida donde ya no quería hacerlo más sin manos. Ya no quería vivir esta vida sin manos. Entonces yo me sentía muy cargado físicamente, emocionalmente, espiritualmente, ¿verdad? Porque yo quería lo que todo el mundo quería. Mira, yo ya le servía a Dios por medio de la batería, Ajá. ya tocaba la trompeta y aún así seguía pidiéndole más a Dios, ¿verdad? Y Wow. yo le decía a Dios, Dios, ¿cómo te voy a poder servir si no tengo manos? Y ya le estaba sirviendo por medio de la batería, por Sí, medio de la sí. trompeta. Y entonces yo le dije a Dios, Dios, estoy débil, no tengo fuerzas más. Yo le dije, y yo reconozco que en tu presencia es donde mis fuerzas van a ser renovadas. Mm, Yo necesito estar en mi habitación a solas, sin ningún músico, sin ninguna canción en internet. Yo quiero poder adorarte tocando un instrumento y cantando. Obviamente la guitarra se veía más difícil, pues el piano le dije. Entonces yo quería tocar piano para poder encerrarme en mi habitación a solas y poder adorar a Dios, para renovar mis fuerzas. Porque ni era por, por ¿qué? Hacer canciones, sino que porque literalmente no tenía fuerzas. Necesitaba recargar mi espíritu, necesitaba recargar mi alma ujú. en su presencia. Ujú, por ¿Y eso cuál fue. fue, te recuerdas cuál fue la primera canción que te aprendiste que dijiste? Sí, fue Sí. esa noche, busqué, no sé, sin saber tocar y todo, busqué cómo se tocaban unos acordes fácil y sí, toqué repetidamente por 2 horas la de Tu Fidelidad. Ujú, Wow. la de Tu Fidelidad y De Marcos Witt. de Marcos Witt y terminé llorando, pues, ¿verdad? Pero fue la primera vez en mi vida que terminé llorando de gozo. Wow. ¿Verdad? Yo había llorado muchas veces en mi vida de sentirme fracasado o como que no podía o como que Dios se había olvidado de mí, pero fue la primera vez que terminé llorando en su presencia de gozo, Mm, porque Dios había respondido mi anhelo y literalmente en 2 horas adorando a Dios en mi habitación se recargó mis fuerzas que se me habían gastado en años, mm. en 2 horas. Entonces ahí otra vez tuvo sentido el depender en Dios. Buenísimo. Ujú, Tú tocas, entonces tocas batería, la trompeta en un tiempo, me imagino, ujú. creo que ahora Tú pues ya también, no los... ¿no? La trompeta, Sí, sí, claro. toco trompeta, ¿Con pero los no soy pies? No, 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 profesional. no. No, suena como que lo tocara con los pies. Ya me estoy exponiendo aquí. No, pero estamos ahí sirviéndole a Dios, y, ¿verdad? A través de los instrumentos. Yo creo que es algo que no sé qué pasa, pero cuando Dios te marca, va a contar un poquito. A mí lo que me enamoró en aquel tiempo fue la trompeta. Los Ujú. instrumentos, porque en ese tiempo estaba los famosos los júbilos, Miel San Marcos, como Claro, eso. Uf, claro. y cuando yo escuchaba esas trompetas, Dios mío, decía, qué rico suena Sí, eso. sí, A mí sí. no me enamoró el piano ni la batería. Lo que me enamoró fue Ni la la esposa, trompeta. ni la Y esposa. después, bueno, pues, sí, sí, hasta ahora. Pero antes fue eso. Y dije, qué rico suena eso. Yo quiero tocar eso. Mm, ¿Me entiendes? mm. Entonces tú haces, tocas eso y también en la batería también cantas, cantas, ¿no? Para los que no saben, también cantas, puedes cantar. Pues, o Pues sea, bueno, mejor que yo sí lo haces, eso sí, aquí me confieso, ¿verdad? nada, Que yo me no soy confío. cantante y predicas también. ¿Tú te Sí, recuerdas cuál fue la primera invitación que te hicieron? sí, ¿Verdad? Que dijeron, hermano, mm, lo queremos de aquí. ¿Y sí, cómo fue tu reacción, no? sí. La primera invitación fue en el 2016, fue para Houston Wow. y fueron unos hermanos que ahora son unos de mis mejores amigos que viven en Houston. Me mandaron un mensaje por Messenger y me invitaron a su iglesia, ¿verdad? Ellos eran los líderes de alabanza en su iglesia en Houston y me mandaron un mensaje y me dijeron, te pagamos lo que necesites, pero quisiéramos que nos acompañes. Wow. Y eso fue la primera invitación que tuve en mi vida, ¿verdad? O sea, yo aquí en Tampa había ido a iglesias a contar mi testimonio y todo, pero esa Ok. fue la primera vez que fui fuera del estado y que iba en avión y todo, Sí, o sí, sea, sí. sí, todo, ajá. Y, Y, y el primer país que tú digas fue el ujú. primer país que me llamó y ¿a cuál fue el primero que tú fuiste? Bueno, el primer país que tuve invitación, ay, no me acuerdo exactamente. Habrá sido Guatemala, creo yo. No, Yo creo que Guatemala. regresé a Guatemala y fui a varias iglesias bien chiquitas ahí y todo.
Y fue ahí la primera vez que regresé. Ujú, Ah, buenísimo. ujú. Ahora, para los que no saben, ¿verdad? Vamos a contar esto. Tú tuviste el privilegio de tocar en un concierto de Miel San Marcos. Ujú. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, ¿Verdad? Pareciera increíble que ese alguien llegara a esos fue, escenarios, ¿verdad? sí, eso fue 2 meses después de empezar a poner videos en internet. O sea, fue súper Rápido, rápido, ¿no? rápido. Y eso no era planeado, literalmente. Da risa porque ese día era la boda de mi mejor amigo, del pastor que acabas de conocer. Ese día él se casaba. Y me desperté para alistarme para ir a su boda. Y yo me levanto y veo en mi Instagram un mensaje de Josh, de Miel San Marcos, diciéndome, hey, ¿a cuánto te queda? O sea, mira, nunca hemos hablado. Nunca hemos hablado. Me mandó el mensaje y me dijo, hey, sabemos que vives en Tampa, ¿a cuánto te queda Jacksonville? ¿Verdad? O sea, ni hola ni nada, ¿verdad? Solo así, ¿verdad? qué, Y no, qué falta de respeto. no, 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 no. Y entonces, rápido, o sea, cuando vi ese mensaje yo me quedé como que, ¿qué? O sea, no podía creer quién me estaba mandando un Sí, mensaje, sí, ¿verdad? pareciera increíble, Y entonces ¿no? yo ni sé por qué hice para escribir un mensaje de regreso, ¿verdad? Pero le dije, Disculpe. hola, ¿cómo estás? Como que mucho gusto y todo, ¿verdad? A 4 horas, le dije. Y entonces me dijo, ok, vamos a estar en Jacksonville esa noche. ¿Nos acompañas para poder ministrar juntos? Solo así, literalmente. Yo, oh, wow. No le dije que era la boda de mi amigo, ¿verdad? Le dije, sí, claro. Le dije, ¿verdad? Y entonces, sí, claro, yo llego. Y entonces me alisté para ir a la boda de mi amigo. Fui a la ceremonia y rápido le dije, hey, sorry, bro. I gotta go. ¿Verdad? Me tengo que ir. Es Miel San Marcos. Creo que ni le dije qué, ¿verdad? Entonces, fui a la ceremonia, rápido me salí, me fui a mi casa, me cambié, agarré mi piano y todo. Salí para Jacksonville y pues así fue. Literalmente llegué, ellos no habían llegado todavía, estaba esperando yo afuera del parqueo y, y pues me asombró que ya era hora del concierto y no llegaban. Y yo como que, todavía tengo que conectar mi piano y todo, o sea, yo estaba tan Exacto. nervioso, o sea, ansioso, o sea, uy, no, estaba tosiendo porque yo de los nervios toso mucho. Y Mm. entonces ya eran 10 minutos después de hora del concierto y no llegaban. O sea, yo no sabía que otra banda habría por ellos, o sea, yo no sabía, ¿verdad? Ok. Y yo estresado, y si estoy en la iglesia que no es, yo mandándole mensaje y no contestaban y todo. Y entonces, al fin contestaron y me dijeron, sí, no te preocupes, ya vamos en camino. Y todo yo, como que, o sea, Sí, sí, ¿no, sí. verdad? ¿Hora de Guatemala o qué, verdad? No. Y entonces llegaron y todos tranquilos, ellos tranquilos y yo estresado de que el concierto ya había empezado, o sea, ¿verdad? Y entonces yo estresado que tenía que conectar mi piano, tenía que ver y todo. Eh, Rápido llegó alguien, me recibió el piano. En lo que caminamos del carro para adentro, ya mi piano estaba conectado y todo estaba seteado. Literalmente Wow. en 2 minutos. Yo me quedé tan sorprendido del equipo que tienen, ¿verdad? Y Ujú. entonces ya ellos me dijeron, bueno, cuando vayas a pasar, nosotros te vamos a llamar y todo. Así que, bueno, disfrutemos juntos, adoremos juntos y todo. Y yo durante las canciones al principio yo estaba nervioso, las manos me sudaban, ni sentía los dedos y todo. Las manos me sudan. Y entonces al fin él empieza a hablar y todo durante el concierto y pues ahí es donde ya subí y pues el resto fue Fue historia. historia, para los que ¿Verdad? no saben. Sí. Pero no solamente Miel San Marcos, ¿y con quién más has tenido el privilegio que te han invitado? Pues también con Ingrid Rosario, pero y eso también fue sorpresa. Eso fue que fui al concierto de ella, o sea, literalmente compré mi boleto y todo, fui, y de repente me llega el de seguridad de la fila y me dice, hey, Carlos. Y yo, sí, ven, te están llamando, me dijo. Y yo, ¿cómo así? ¿Quién, verdad? Ujú. Y era el pianista de Ingrid Rosario y me llamó y me dijo, Carlos, ¿cómo estás? Y todo, mucho gusto. Estuvimos hablando por Instagram esa semana. Y yo, en serio, o sea, pero como fue cuando empecé a poner videos, me habían llegado literalmente miles de mensajes, o sea, y uno Wow. de ellos fue él, que le contesté, oh, Dios que bendiga a mi hermano, bla, bla, bla. Y entonces me dijo, hey, yo le mostré a Ingrid tus videos, ven, te quiere conocer y todo, no sabíamos que ibas a venir y todo. Y entonces la conocí y todo y me dijo, hey, ¿quieres cantar una canción con nosotros? Y yo, pues sí, claro, ¿verdad? Y entonces ya durante el concierto me llamaron para el frente y pues adoramos juntos. Ujú, Wow, qué ujú, buenísimo, fíjate. Entonces ya casi vamos cerrando, ujú. terminando, porque ya tengo hambre también. Ya, sí, Ya, sí. La no, vigilia ya duró fíjate. más de una hora, ya Sí, como que ya no mucho, ¿verdad? este podcast yo soy seguro que lo va a ver mucha gente, Ujú, ¿verdad? ujú. Que lo va a ver. Entonces yo quisiera que tú le enviaras un mensaje a personas que también quizás tienen también, quizás no las, quizás las mismas o quizás no las mismas discapacidades, que podemos decirlo así, que tú tienes,
pero también para aquellos que piensan que tienen alguna discapacidad, porque a veces es más lo mental, Claro. ¿verdad? Porque Ujú. puedes estar completo, pero tú dices, es que yo no puedo hacer esto, yo no sirvo para hacer nada. Ujú. Pero entonces, ¿qué mensaje tú le das a esas personas que hoy están batallando porque quizás no tienen una pierna o no tienen las dos piernas y están tristes, frustrados? ¿Qué mensajes tú les mandas a ellos? Bueno, en primer lugar, que todos tenemos debilidades, todos. Ujú, Aunque el que pueda aparentar no tenerlas, las tiene, ¿verdad? Y eso es una realidad en este mundo, en nuestra humanidad. Mi consejo sería literalmente depender de Dios. Depender de Dios. Entre más física la debilidad, creo que más fácil verla, ¿verdad? ujú, Pero uno conoce la debilidad de uno y es importante entregarle hasta nuestras debilidades a Dios para que Él obre. No solo una adoración, no solo lo bueno, pero hasta lo malo, para que Él sea quien sea glorificado a través de todo en nuestra vida y ujú. permitir que Él obre por medio de su espíritu en nuestra vida, que su espíritu guíe cada paso y cada decisión que hacemos y que aun cuando en nuestra mente no podamos entender cómo Dios puede hacer algo, permitir que Él abra el mar en dos, aun cuando creímos que íbamos a caminar alrededor del mar, ¿verdad? Que Dios obre en nuestra vida por medio de su poder. Buenísimo. La última pregunta de la tarde. Yo quiero preguntarte esto. Si hoy estuvieras frente a Dios, ¿qué fuera lo primero que le pudieras decir a Él si estuvieras en su presencia hoy y tienes el privilegio de verlo frente a frente o cara a cara? Mm. ¿Qué le dirías tú a Él? ¿Qué le dirías tú? No, más. Yo le diría, lo primero que le diría es perdón, ¿verdad? Mm, Perdón porque aunque tengo una debilidad, ¿verdad? No puedo decir que no he visto su poder. He visto su poder. Y aún así, aunque he visto que Él se ha movido en mi vida y sé que lo puede hacer, aún así cada día sigo dudando, ¿verdad? mm, Dios, ¿lo vas a hacer o no? ¿Verdad? Pero le diría perdón, pero también le daría gracias porque reconozco que todo lo que puedo hacer es por su gracia, por su poder, y le agradecería porque me ha dado lo que le ha dado a todos, mm, que es su espíritu, ¿verdad? Que no soy uno que está fuera de la promesa, sino que estoy en su promesa. Y esto lo digo porque todos tenemos la oportunidad de vivir de acuerdo a la promesa que Él ha entregado por medio de Jesús, ¿verdad? Y entonces yo le daría gracias con, no sé, no tendría palabras para decirle gracias, gracias, porque algo que a mí, mira, no me cuesta creer que Dios me ama, para nada. ujú, Yo eso lo creo 100%. Lo que no entiendo es cómo Él hizo para que yo le ame, ¿verdad? Porque no lo he visto, no, ¿verdad? O sea, exacto. Él se ha revelado de maneras misteriosas. Ujú, Pero yo le digo a Dios, Dios, gracias porque me amas, pero ¿cómo rayos hiciste que yo te amara también? sí, Pero sí, yo le sí. daría gracias, porque significa que te has revelado de tal manera en mi vida que mi espíritu ha podido entender que tú eres real y que me amas y que anhelo amarte también y que anhelo estar contigo. Gracias porque tu espíritu en mí me ha llevado a querer estar cerca de ti, porque sin tu espíritu no sé dónde estaría. Pero gracias porque te amo, porque sé que es porque tú me amas que yo puedo sentir que también te amo. ¿Mm? Buenísimo. Bueno, pues Carlos Lara, ¿verdad? Para los que Ujú. no te conocen y te quieren buscar, así estás en Instagram, Carlos Lara Life. Ujú. Carlos Lara Life, y Ujú. también en En, Facebook, en igual, Facebook estoy, pero no lo uso más que todo YouTube e Carlos Lara Instagram. Life, ¿verdad? En Carlos YouTube, Lara por si te Life. quieren buscar ahí. Igual. ¿En Ujú. TikTok? ¿Estás en TikTok o no Sí, estás? también, pero no lo uso también. Ya lo, Ahí sí como que, no sé. vas a ver, ¿verdad? Vamos a Sí. ver. No, gracias por estar con nosotros, Gracias a ti por venir. Carlos. La verdad, yo siempre cuando siento que no puedo hacer algo, Ujú. siempre tú eres mi inspiración porque digo yo, si él puede con todo y a pesar que tiene, digámoslo así, muchos obstáculos, él le Ujú. cree a Dios. Amén. Entonces, y Amén. si él le cree a Dios, porque yo no lo voy a hacer también, Claro. ¿no? Y Amén. verdad, yo te lo puedo decir y a mí no me da pena decirlo, que yo te admiro mucho, Gloria a Dios. ¿verdad? Gracias, Te admiro hermano. mucho, como es que, más como amas a Dios Amén. a pesar Amén. de todo, Amén. ¿no? Porque quizás otra persona en tu lugar estaría enojado con Dios, Ujú. Sí. estaría frustrado con Dios. Mm. Y incluso yo podría decirte, no le creería a Dios. Mm.
¿Cómo yo Bien. puedo, es como creerle a alguien que hace cosas perfectas cuando Él no me hizo perfecto a mí? Claro. Pareciera. Claro. No, pero creo que Él nos hace perfecto a nosotros. Por eso yo siempre he Ujú. creído que si naciste morenito, fue una de las cosas que quizás yo batallé mucho por mi color de piel, ¿no? Ok. Pero cuando naces en un contexto donde toda la gente es blanca y tú dices, bueno, ¿y yo por qué soy así? Ujú. No, esas cosas te pueden llegar a afectar, ¿no? Claro, claro. Pero yo digo, Dios me hizo perfecto. Amén. Ahora me amo y me quiero como soy, Amén. ¿verdad? Ahora me siento orgulloso de mi color, ¿no? Entonces, por eso yo quiero decirte que te admiro mucho, Gracias, ¿verdad? Y hermano. te aprecio bastante y siempre estamos en comunicación y siempre ahí Amén. yo siempre digo, Carlos siempre tiene que estar por ahí con nosotros. Siempre, Eso siempre. quizás no hablamos siempre, pero yo sé que estamos ahí Claro. para lo que se pueda, Siempre. ¿verdad? Y no sé si te quieres despedir con algunas Pues palabras para podemos orar. Oremos, sí. oramos. Cerremos con una oración, ¿verdad? Y para que Dios se revele en la vida de todo aquel que escuche, ¿verdad? Y de que le podamos amar. De verdad que Julio Melgar dio un consejo muy grande justo antes de morir. Y en el live que hizo en Instagram, dijo algo que marcó mi vida y dijo, simplemente amemos a Jesús. Eso es la clave, amar a Jesús, porque Él nos ha amado. Entonces, para que Dios, al igual que ha podido hacer que en mi vida haya el anhelo de amarle, que Él pueda hacer esa misma obra en la vida de todo aquel que escuche este podcast, ¿verdad? Vamos a orar. Buenísimo. ¿Oramos? Padre, gracias por Sí, este te momento, gracias, Señor. Señor, Gracias por por tu misericordia. presencia. Gracias Gracias por por este tu medio amor que nos de concede. comunicación y que, Padre, Gracias, podemos Espíritu comunicar Santo. tu palabra y tu Bendecimos, evangelio te y honramos. podemos ser testimonios de Gracias, tu Padre. grandeza en Honramos, nuestras vidas, te Señor. bendecimos. Tú eres merecedor de toda gloria y Gracias, toda Señor, honra, te Señor, y por eso venimos y honramos, te entregamos todo lo que hacemos, Padre Gracias. Santo. Oro por cada persona que esté escuchando este audio, que esté viendo este video, Señor, y te pido que por medio de tu Santo Espíritu, tú te reveles en la vida de cada persona, Padre, para que puedan ver que tú estás con ellos y que tu promesa se cumple, no importa lo difícil o fácil que parezca ser, Señor. Te damos toda la gloria y honra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Señores, Carlos Lara, un aplauso para Carlos Lara. Así Yo que se los debo, yo Dios se los les debo. bendiga. Nos vemos.